Hola profesora, me presento, buenas tardes, mi nombre es Luis Mario Ojeda Rivera y estoy haciendo la licenciatura en Derecho y Criminología. Voy en el grupo 207, plantel Coyoacán. Vamos a explicar hoy sobre el problema prototípico en el tema de la sobrelegislación de las leyes en México, ejemplificando esto en la tala ilegal de árboles. La sobrelegislación es aquella en donde se crean normas y leyes tan excesivas que tienen como ventaja la concentración de poder o el exceso de tomar la decisión, que a veces no te sirve de nada, porque al crear tantas leyes es difícil comprenderlas o entenderlas por el emisor, que a su vez no ameritan el buen manejo o cumplimiento de estas normas en la realidad. Es por ello que al crear tanta norma es difícil conocerlas todas. Al tener tantas leyes, nuestro sistema normativo está obeso. Y al tener tantas leyes es difícil conocerlas, como bien se dijo. Y eso amerita o ayuda al ciudadano a no cumplirlas. En primera, por mera ignorancia. 2, por no conocerlas. 3, por no entender su contenido normativo. Y 4, por desconocimiento. ¿Y qué es lo que pasa al no cumplirlas? ¿O qué es lo que sucede? Llega la impunidad, la corrupción y el difícil manejo de la sociedad. Es decir, se privilegia la creación, pero no la ejecución de la norma. Es por ello que México necesita dejar de ser un emisor de leyes para convertirse en un genuino Estado de Derecho, donde, claro, por supuesto, la norma se debe de cumplir por convicción, pues si no, deteriora el funcionamiento o desempeño de las instituciones públicas. Ahora bien, con esto que ya habíamos visto sobre la regulación o sobre legislación de las leyes, pasamos con el tema que dijimos al principio, que es la tala ilegal de árboles. ¿Pero por qué se crea esto? ¿Quién ayuda a crearlo? ¿Pero esto cómo se crea? Pues lo vamos a ver ahorita. Esto surge porque en primera hay demasiadas leyes y reglamentos que se deben de cumplir tanto del gobierno federal como de las instituciones encargadas para la tala legal de árboles. Número 1, se debe de seguir por el laberinto de la tramitología, que es burocrática en este país. Entonces, para llegar a los 13 puntos y tener un contrato o un permiso que te dé el gobierno para el funcionamiento es difícil. Pero para pasar aquí se deben de cumplir 13 puntos que los compone Zagarpa y Profepa, obviamente. Pero para poder cumplirlo, tienes que esperar entre 2, 3, hasta 5 años para que te expidan ese permiso en la tala legal de árboles. Y así puedas tú tener dinero. Pero a veces es difícil. ¿Y qué hace el hombre? Pues sí, se va por lo ilegal porque es lo más favorable para esa persona. O sea, de nada te sirve poner un montón de leyes si no la ejecutas como debe de ser. Así tú puedes tener una biblioteca, una bodega de montón de pergaminos, libros, si no la efectúas como debe de ser. Y más aún con el mal manejo y desempeño de las instituciones públicas. ¿Cuáles son las causas sociales? Pues la creación excesiva de leyes, la impunidad y la corrupción. Y en esta parte también quiero complementar, o para que se tenga un entendimiento mejor, a la sociología criminal de Enrico Fermi. ¿Por qué? Porque él señala que hay factores o entes que envuelven al individuo para convertirse en delincuente. Y es obviamente eso. Con la ayuda de las causas sociales, envuelven al sujeto, que Enrico Fermi señala, y lo vuelven criminal. ¿Y qué es lo que pasa cuando se vuelve criminal? Pues comete actos antisociales, como en este caso, en la tala ilegal de árboles. ¿Y cuáles son las consecuencias sociales? Pues sí, da un impacto al núcleo familiar, les da un impacto a la economía del país, porque representa el 70% de la producción de la madera ilegal. 3, porque hay grupos criminales, más bien casi todos, que ejecutan a campesinos y los desaparecen, porque estos defienden sus tierras,
hacen las denuncias correspondientes y se defienden o no quieren unirse a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Son asesinados. Lo podemos ver también con las personas que protegen los árboles y protegen el medio ambiente. También son asesinadas por esos grupos. Y esto pues ayuda con las impunidades que hay. O sea, de nada, como les comentaba, de nada les sirve tener un montón de leyes si no se ponen en práctica. Y esto es mi tema, o sea, explicar la sobrelegislación en el tema de la tala ilegal de árboles. Cómo se genera, cómo fluye el sistema de estas normas en los individuos.